Ok, de buenas. Bien, hermanos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos ustedes a este lugar donde que a pesar de los 14, 15 grados que tenemos y que hemos tenido hoy la mayoría del día, aquí está la iglesia. Gracias a Dios por eh, ese, ese espíritu de permanencia, ese espíritu de eh, brincar todos los obstáculos y todo lo que se pueda presentar para impedir que la iglesia se congregue y podemos estar juntos viendo, analizando y estudiando la palabra de nuestro Señor. Así que, amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta clase sistemática de discipulado de los miércoles. Yo los invito a que se pongan de pie y tengamos una palabra de oración. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te estamos dando muchas gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar. Llévanos de tu mano, Señor, en este estudio. Ayúdanos y guárdanos de toda contaminación, Señor. Te lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Y a ti estaremos dando honra analizando estos temas tan importantes que la iglesia tiene que enfrentar, que la iglesia tiene que, pues, manejar, Señor, para la sociedad. Nos estamos desenvolviendo y tú nos estás permitiendo caminar. Gracias, Señor. La honra y la gloria es para ti. Te adoramos y te damos a ti toda honra y gloria. Bendice las familias que ya están aquí presentes, Señor. Bendíceles, Señor, ricamente y en abundancia. Satúrales de tu presencia. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y a ti estaremos dando toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Desde ahora y para siempre, Señor, tú eres nuestro Dios. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Bien, hermanos, tomen su lugar. Para nuestros hermanos que tienen su expositor, esta es la lección número 14 de 26. Nos quedan solamente 12 lecciones más de esta serie que estamos viendo de este semestre. No vamos con el semestre, vamos desfasados. Con las clases de escuela dominical, ahí sí vamos con el semestre. 2 semestres al año y terminamos aproximadamente en diciembre. O en la primer domingo o el segundo domingo de enero. Pero aquí sí vamos desfasados. Bien, el tema general que tenemos que analizar el día de hoy es desafíos de la sociedad contemporánea. Estamos hablando de una sociedad que nos rodea. Estamos hablando de una sociedad de este tiempo, tiempo modernista, tiempo de mucha tecnología, tiempo de muchas cosas y muchos avances. Pero los desafíos de los cuales hablábamos hace 20 años eran muy diferentes a los que tenemos el día de hoy. Hoy son muy intensos, más que hace 20 años. Muy bien, entonces es un tema muy interesante que la iglesia debe abordar. El subtema de hoy que tenemos es la iglesia y la sexualidad. Vea usted hasta dónde nos lleva el Señor a meditar, a analizar
la sexualidad que el Señor ha creado, ha establecido desde que nos formó. Miren nada más qué rápido llegamos a esos temas álgidos, temas muy delicados, temas muy difíciles que la mayoría de la gente no quisiera abordar, como son los temas de la muerte, como es el tema del infierno. A la gente no le gusta abordarlos porque, obvio, ¿por qué cree que no les guste abordarlos? Porque les causa escozor, porque los fastidia, porque los ofende también. Sí, pero en esta ocasión tenemos que tratar estos temas con toda la sabiduría que viene de lo alto y a través de su palabra. Muy bien, tenemos una base bíblica que usted la puede leer ahí en su lugar, y es en Hebreos capítulo 13, versículo número 4. Hebreos 13:4. Dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Está dicho con toda claridad, está dicho con toda sabiduría que el lecho sin mancilla es honroso. Y de ahí, de ese punto, vamos a partir esta noche. Así que sigamos adelante viendo qué objetivos perseguimos con esta lección y en esta noche. El primer objetivo de analizar estos puntos es que analicemos la perspectiva bíblica sobre la sexualidad y sus desviaciones. Es decir, que si lo vamos a analizar con el apoyo bíblico, a través de la perspectiva bíblica. Que eso es la que no se equivoca. Es la que podemos caminar y navegar con toda certidumbre a través de la palabra, con su respaldo y con todo su apoyo. Bien. Segundo objetivo. Mire, cuando hablamos de la sexualidad, la mayoría como que empieza a pensar con cierta, ¿cómo le diré? ¿Cómo le pudiéramos llamar? Con cierto morbo. Con cierto morbo. Con cierta morbosidad. Pero el sexo es divino. Porque Dios así lo estableció. Sí, es divino, pero dentro de un marco. ¿Cuál es ese marco? El marco matrimonial. Fuera de ese marco matrimonial, el sexo no es divino. Eso tenemos que entenderlo. Pero lamentablemente se lleva a cabo en una proporción elevadísima. Porque el pecado está abundando. Pero donde abunda el pecado, ¿qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué sobreabunda? La gracia. Es decir, la gracia rebasa totalmente.
cubre el problema del pecado. Entonces, el objetivo número 2 es sensibilizar al ser humano que las desviaciones sexuales son perversiones. Y aunque está dentro del terreno sexual, pero fuera del marco divino, es una perversión. Sin lugar a dudas. Es una negativa. Es una cosa que Dios aborrece, pero que no puede evitarla porque nos ha dado un libre albedrío. Y la gente lo hace con conocimiento del castigo y con conocimiento que está pecando y con el conocimiento que lo que está haciendo no es del agrado de Dios. Pero al fin y al cabo lo hace. El tercer objetivo es que utilicemos los principios bíblicos para ministrar a los que tengan problemas sexuales, para ministrar, para aconsejar, para establecer prioridades, para establecer caminos correctos. Pero para ello, hermanos, tenemos que alimentarnos de la palabra. Tenemos que conocer todos esos lineamientos que Dios nos ha mostrado para poder compartirlos con los demás y poder dar un correcto y certero consejo. De lo contrario, no se puede hacer nada. ¿Cómo vamos a compartir o dar un consejo en este terreno si no tenemos el alimento espiritual para poder caminar conforme a la perfecta voluntad del Señor? Cuando se va a casar unos jóvenes dentro del catolicismo, vamos a llamarle, ¿qué es lo que les dan? Pláticas prematrimoniales. ¿Quién se las da? O un cura que casi nunca, o una monja. Yo pregunto, ¿qué experiencia tienen en estos terrenos? Puesto que hay un celibato que deben de cumplir, que debieran de cumplir, mejor dicho, que lamentablemente muchos no. Y vemos todos los escándalos que surgen, porque el celibato es una imposición que no es del agrado de Dios, porque provoca muchas tragedias, provoca más pecado, porque el ser humano fue configurado para esto, para procrear, y todas sus funciones están trabajando. No quiere decir que por ya tengo el celibato, ya voy a cumplir el celibato, ya mis funciones ya se paralizaron. De ninguna manera. Eso les pasa a los osos cuando tienen que invernar 6 meses. Sus funciones, sus latidos, su ritmo cardíaco disminuye porque está invernando, dormido durante 6 meses. Pero es algo que Dios configuró, pero en nosotros no nos configuró para frenar nuestros procesos y para frenar nuestros órganos que dejen de trabajar en ninguna manera. Por eso son los problemas
Y por eso es el pecado terrible que la gente y que dentro de esos lugares pues se tiene hoy en día. Y tanto pecado que al interior de esos lugares pues se han presentado tan a menudo. Bien. Entonces, tengamos muy en mente y muy en cuenta esos objetivos que tenemos bien clarificados para, pues, no pecar contra el Señor y para poder cumplir un poco los lineamientos que Él nos está marcando. Muy bien. La sexualidad es parte del ser humano. Así nos creó el Señor. El diseñador le plació darnos órganos sexuales, genitales, porque así fue el diseño que Él hizo para con nosotros. Es a través de ella, de ese diseño, que la tierra se ha poblado en gran manera. Cuando nos creó dijo, henchid la tierra, hizo juzgarla. Es decir, llénenla de gente, llénenla de hijos. Y así sucedió a través de todo el proceso que nosotros tenemos el día de hoy. Proceso y una formación perfecta para que nuestras funciones puedan ser también perfectas. En Génesis capítulo 1, versículo 31, vean lo que dice su Biblia. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, el día sexto. El día número 6. ¿Qué fue lo que creó el Señor el sexto día? ¿Se acuerda, hermano? Después de muchas cosas, finalmente creó la corona de la creación. ¿A quién? Al hombre. Por eso el número de hombre es 6. Y el número del anticristo es 666. La Trinidad diabólica, satánica. Bien. Dios todo lo hizo bueno, todo lo hizo hermoso. Cada órgano puesto en cada uno de nuestros cuerpos, en cada uno de su lugar y con sus funciones. Funciones específicas, incluyendo los órganos sexuales, tanto en el hombre como en la mujer, que funcionan de una manera maravillosa, que funcionan de una manera precisa, que no fallan, si los cuidamos y si los llevamos correctamente. Fueron construidos, fueron creados para no fallar. Pero el problema de los fallos que tenemos hoy en diferentes órganos son los malos hábitos que tenemos en todo, en la mayoría de lo que hacemos. Sobre todo en muchas cosas que comemos, que sabemos que no nos favorecen, pero las comemos. Sí. Entonces, pero no es culpa del Señor, Él nos hizo perfectos. Y además nos hizo hermosos, con un rostro espiritual hermoso, rostro que fue destruido y desfigurado por el pecado. Estoy hablando en el terreno espiritual.
nos quedamos extasiados al ver el funcionamiento de nuestros órganos. A ver cómo los elementos, al ver o saber, mejor dicho, cómo los alimentos entran a nuestro organismo y tenemos un sistema maravilloso que se encarga de distribuirlos, los minerales a un lugar, las proteínas al otro, las vitaminas al otro, los azúcares a otro lugar. Entonces, un sistema endocrinólogo maravilloso que tenemos y que trabaja a la perfección. Pero llega el momento en que nos empieza a fallar por malos hábitos que tenemos. Bien. El ser una nueva criatura lleva de la mano responsabilidad. El uso de la sexualidad se debe hacer con responsabilidad dentro del matrimonio. Porque ahí es donde está la autorización para el sexo. Dentro del marco matrimonial. De los incrédulos, impíos y moradores de la tierra, como los llama el Señor y la Biblia, no podemos exigirles absolutamente nada. Pero sí nada nos impide comentar con ellos estos temas tan importantes. Lo acepten o no lo acepten, lo crean o no lo crean, pues ya será asunto de ellos y asunto de cada persona y parte de su responsabilidad. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos da la escritura un apoyo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Sí, todo aquel que hemos llegado al conocimiento de la Escritura, al conocimiento del Señor, pues hemos recibido y hemos conocido y hemos aceptado al Señor, a Jesucristo, como el Redentor de nuestras almas. Y eso es importantísimo, pero ya somos una nueva criatura. Ya las cosas viejas, lo que hacíamos, se acabó. Lo que hacíamos quedó ahí relegado. Ya no vive con nosotros, ya no está en nosotros y se quedó ahí. Y el Señor lo perdonó. Nos hizo nuevas criaturas, renovó todo nuestro cuerpo, nos limpió y ahora vivimos bajo la protección de Dios y bajo su... Vamos a ver el primer punto, la mujer adúltera. En Juan capítulo 8, versículos 1 al 12, tenemos la descripción de una mujer. Nos muestra una mujer sorprendida en adulterio. Ella aplicable en ese tiempo para este tipo de situaciones. Pecado de adulterio era durísima. Y había que aplicarla. No había forma de absolución, de ninguna manera. Había que aplicar la dura ley que tenían establecida. Mire lo que dice Deuteronomio 22, 22. Dice así, si fueres sorprendido
alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. No iba a quitar el mal de la mujer y del varón que adulteraron. Iba a quitar el mal al pueblo de Israel. Si no los mataban, la mancha ahí seguía con ellos. Y eso era una maldición para el pueblo. Así que la ley era, mátalos a los dos, pero mátalos a pedradas, lapidados. Qué duro, hermanos, qué duro. Pero aquí solo está apareciendo la mujer. Se está acusando a la mujer. Y la gente ya llevaba las piedras cuando fueron con Jesús y le dijeron y le informaron lo que había sucedido. Ya iban a aplicar el castigo, la pena de muerte, lapidada. Pero veamos que en la Biblia solamente aparece ya la mujer. ¿Y el varón? ¿Qué pasó con él? ¿Dónde estaba? ¿Qué sucedió con él? ¿Por qué desaparece de la escena? Hay una realidad de su propio pecado. Cuando se violan las leyes, se generan carpetas de investigación y se les da seguimiento con pruebas de cargo, pruebas de descargo, pruebas de cargo del acusador y pruebas de descargo del defensor. Es un proceso. Pero aquí a la mujer no tuvo ese proceso. Fue un proceso al vapor, fue un proceso que no llevó tiempo, simple y sencillamente los agarraron infraganti y a acusarlos y a llevarlos frente. Y esta mujer se ha encontrado culpable y se le aplica la pena de muerte lapidada hasta la muerte de sus acusadores, sin oportunidad de defenderse, totalmente indefendible, puesto que no había defensa alguna ante esta situación. Ella era una mujer muerta. Ella ya prácticamente no contaba entre los vivos, porque ella sabía lo que iba a suceder y sabía a lo que se había hecho merecedora. Su vida estaba ya marcada, pero del varón ya no se supo nada. Debía llevar la misma suerte y la misma sentencia, pero la no nos mencionó al varón. ¿Qué pasó? ¿O huyó? ¿O fue absuelto? ¿O corrompió al juez? ¿O argumentó que la mujer lo sedujo? No sabemos qué fue lo que pasó. ¿O que estaba ebrio
y no sabía lo que hacía y que estaba enajenado. No, aquí no vemos nada de eso. El enfoque era sobre la mujer. Vemos que según usos y costumbres de esos tiempos, a la mujer se le daba un valor bajísimo. Casi no se le tomaba en cuenta a la mujer. Por eso tenía un valor y tenía una estima muy baja. Por eso es que se enfocó el asunto sobre ella, no sobre el varón. A lo mejor también existía un machismo que prevalecía sobre la población. Aunque, bueno, las situaciones eran muy diferentes. Un patriarca obvio tenía autoridad sobre todos. Pero aquí ya era un pueblo, ya eran familias, ya tenían hijos, ya había una sociedad. Pero finalmente del varón ya no supimos nada. Pero hoy, esta mujer pecadora se encuentra con el que quita el pecado del mundo. Le esperaba una muerte sin esperanza de vivir. Pero llega al rescate el que dio su vida por ella, por nosotros, el Redentor del mundo. ¿Cuándo se iba a imaginar ella que el Redentor del mundo le fuera a rescatar? Fuera a llegar en el momento oportuno, antes que la primera piedra fuera arrojada contra ella. Santiago capítulo 1 versículo 13. Mire lo que dice. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por él, ni él tienta a nadie. Cuando la gente cae en el pecado de adulterio o de fornicación, fue una decisión de él. Fue parte de su libre albedrío. Lo aplicó, lo ejercitó y tomó la decisión en esa forma. Así que no hay nadie a quien echarle la culpa. Pero hoy esta mujer tiene ese privilegio. Pero llega al rescate ese hombre maravilloso que usted y yo conocemos, al cual usted y yo estamos sirviendo y estamos predicando y estamos enseñando. No le dijo el Señor a esta mujer, no le dijo vete y sigue haciendo lo que quieras hacer. Ni yo te condeno. No le dijo así. No, le dijo, vete y no peques más. Esto nos permite ver que Él murió por todos los pecadores y no pecadores. No hace acepción de persona. No dice tú sí y tú no. No dice por ti morí, pero por ti no, porque estás metido en el pecado. No, no dice eso. El Señor agarra parejo y nos dice, yo he venido a darles vida y a dárselas en abundancia. Hace mucha falta el día de hoy un ministerio que se enfoque a estos grupos vulnerables de personas que tanto necesitan de Dios.
y que se han dado por vencidos y por vencidas. Estamos hablando no solamente los que se dedican a la prostitución en el terreno femenino, sino también en el terreno masculino. Tenemos un área muy grande a nivel mundial dentro de estos terrenos. Por eso hace mucha falta un ministerio enfocado exclusivamente a ellos. Pero no es sencillo poder llegar a ellos, porque a veces no quieren nada con Dios. Solamente saben que un cristiano o un pastor o un evangelista quiere hablar con ellos y no le dan oportunidad, porque ya saben a dónde va ese evangelista o ese pastor. Ya sabe qué punto va a tratar. La confrontación en este proceso de la mujer pecadora. La humanidad está obsesionada por el sexo. Es un factor de los más promovidos por los medios de comunicación y películas y algo más intenso, redes sociales. Lamentablemente. ¿Cuántas películas existen pornográficas? Más películas pornográficas que de otro tipo. Está la industria del cine saturadísimas de este tipo de películas. Sí. Promovido el sexo a todo lo que da, porque saben que la humanidad va a abrazar todos esos conceptos. Sí, exactamente. Y los latidos de tu corazón van a esas áreas, definitivamente. Sí. Es el problema que existe, el pecado tan metido, tan vinculado con la humanidad, con el ser humano. Y que el ser humano no quiere nada con Dios. Y lo dice abiertamente. Ese ministerio sería maravilloso. Bien, la confrontación. La humanidad está obsesionada por ese tipo de temas. Sí, hubo un tiempo en que en la radio estaba censuradas las canciones con majaderías, con groserías y con palabras que entraban en un terreno sexual. Y estaban censuradas y cada melodía sí la poníamos al radio, pero con ese clásico pi, que la palabra altisonante no se dejaba oír. Pero hoy ya no. Ve usted los corridos, ¿sí? Con toda la extensión de la palabra. Ya no hay esa situación definitivamente por parte de las autoridades que lo prohibían. Hoy ya no. Hoy ya fueron corrompidos. Ya. Porque eso vende mucho. Vende más que cualquier otra publicidad sin esos pincelazos. Satanás quiere atar al ser humano al terreno de la sexualidad, de tal manera que los que inician, lo que inicia con placer, porque no podemos dejar de decir ni de soslayar que el pecado, la relación sexual, empieza con placer, indiscutible. Pero dentro del matrimonio
no trae consecuencias, al contrario. ¿Quién habla de la sexualidad abiertamente, hermanos? Bueno, no. Está mal dicho abiertamente. No. En forma espiritual. ¿Quién habla de la sexualidad en la Biblia? ¿Qué libro? Fuerte. Una partecita es Corintios. Cantar. Cantar de los cantares. Nos habla bastante del terreno sexual, pero en el marco del matrimonio. Fuera, no. Toda relación sexual fuera del matrimonio se llama adulterio. Y el final de ese tipo de relación termina en dolor, en angustia o en tragedia. Hay un costal, hay un cajón, hay una maleta que se le llama fornicación. Y cuando hablamos de fornicación, estamos hablando de adulterio, estamos hablando de homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, necrofilia y todas esas desviaciones sexuales que tenemos hoy en día y que están alrededor nuestro. A todo ese paquete se le llama fornicación. ¿Qué es fornicar? Es tener relación sexual antes del matrimonio. Y tener relación sexual fuera del matrimonio se le llama adulterio. Pero los dos conceptos, adulterio y fornicación, entran en esa maleta llamada fornicación. Recuerda cómo dice el Señor ahí en, creo que es en Corintio, que pues ninguna mujer está obligada a soportar malos tratos, y menos a soportar ni estar sujeta a mansedumbre. ¿Mande? A servidumbre. No estar sujeta a servidumbre. Sí. Entonces, cuando vemos eso, y bueno, hay matrimonios que han tenido que separarse porque el varón golpea mucho a la mujer y está atentando contra su integridad física. Entonces, aquí es donde se debe tener mucho cuidado en la consejería. Porque hubo un caso en que la mujer, la esposa, fue con el pastor y bueno, pues acusando al marido y llevaba toda moreteada de la cara y del cuerpo. Y le dice el pastor, bueno, es que mira que la Biblia dice que tú tienes que aguantar, tienes que sujetarse a tu marido y que qué tal si tu marido va a ser salvo por causa tuya, bla, bla, bla. Entonces, tú debes de aguantar ahí. ¿Será correcta ese consejo pastoral? No. ¿Qué pasó? El marido la siguió golpeando y una de esas golpizas la mató. Estaba sujeta a servidumbre esta esposa, pero el mal consejo pastoral le causó la muerte. Sí. Entonces, tenemos que ser muy sabios y pedirle al Señor mucha sabiduría cuando se trata de ese tipo de casos. ¿Qué es lo correcto?
sepárate. No pongas en riesgo tu integridad. Tienes todo el derecho. Tu vida vale mucho. Tú eres muy valiosa. Sepárate. Sepárate. Primer paso. Primer paso. Nada más. Sí, hasta ahí. Porque debemos de estar muy clarificados de que la mujer, ni el varón, debe de estar sujeto a servidumbre. Porque valemos mucho. Tanto varón como mujer tenemos un alto precio para nuestro Señor. Toda relación sexual fuera del matrimonio se llama adulterio. Y el final es tragedia. El final no puede terminar bien. El final es angustia. Y son tantas cosas terribles que se van a desatar. Segundo punto, y vámonos más rápido, el hombre adúltero. Estamos claramente advertidos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Si creemos estar firmes en el Señor, mantengamos firme nuestra postura delante del Señor. No como necios, sino con la sabiduría que Dios nos ofrece y otorga. No seamos sabios en nuestra propia opinión. También en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, versículo 15, mirad con diligencia, no como necios, sino como sabios. Caminemos rectamente delante del Señor. El camino a la derrota. Son puntos que estamos viendo en esta lección. El conquistador, en su lugar, ha perdido la batalla. Ha dado marcha atrás y está perdiendo el terreno conquistado. Tenemos el caso de el descuido y la ociosidad llevaron a David a la derrota espiritual. Ambicionó, codició, asesinó y fue confrontado con Dios. ¿Quién lo confrontó con Dios? Perdió algo de tanto valor, la amistad con Dios, temporalmente. Las aguas son ricas y son frescas, pero al estancarse se corrompen y empiezan a descomponerse. El conquistador que traicionó no puede tener éxito en su vida. David traicionó a su leal guerrero, al que defendía a su rey, al que defendía su reinado, lo traicionó. A ese guerrero valiente que lo mandó al frente de la batalla. ¿Para qué? Para que lo mataran. ¿Por qué? Porque había codiciado ya a su mujer. El pecado sexual no solo arruina su propia alma, sino también arruina a personas inocentes. Qué terrible. No solo se lleva al pecador, sino se lleva a los que lo rodean también.
Pero ante esta situación se deja escuchar la voz. Dios envió al profeta Natán para moverlo al arrepentimiento. Sus misericordias no han dejado de ser cada día. Son nuevas cada mañana y en la vida de David no faltaron esas misericordias. Dios lo amaba y no quería que se perdiera. Y por ello llegó en rescate de David, mandando al profeta Natán para confrontarlo. Y vemos finalmente en qué forma entró Natán en pláticas con él y en qué forma lo desnudó prácticamente. Es doloroso, amados hermanos, pero el pecado tiene una paga, en la muerte. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, tercer punto. Perversiones sexuales. La historia del capítulo 19 del libro del Génesis es aberrante. Tenemos la historia de Sodoma y Gomorra. Tenemos aquí la historia de Lot, de sus hijas, de su mujer y de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Gente enardecida por el pecado, gente perversa, gente pervertida, teniendo actos sexuales contra naturaleza y pidiéndole a Lot que querían conocer a sus invitados, a los dos ángeles que llegaron ahí con él. Y claro que cuando les dicen queremos conocer, pues no era intercambiar tarjetas de presentación. Yo me llamo fulano, yo sutano, y bueno, qué gusto conocerte y listo. No. El queremos conocerlos es queremos tener relaciones sexuales con ellos. Así, con toda claridad, para que la gente de hoy lo entienda. Entonces, obvio, sobre esa gente, ¿qué fue lo que pasó? Cayó fuego del cielo y fueron consumidos. Era algo aberrante delante de Dios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 11. Mire lo que dice. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiero explicar esto un poquito. ¿Por qué Pablo le está diciendo a la iglesia en Corinto esto? Porque dentro de todos los discípulos que Dios, que Cristo tenía, discipulaba y platicaba con ellos, había homosexuales, habían gentes pervertidos. Si no, no habría razón de que Pablo soltara estas palabras. Mire, vuélvalo a leer. Y esto erais algunos, es decir, algunos de ustedes que me siguen, así eran algunos de ustedes, pervertidos sexualmente. Pero hoy, la sangre redentora del Cordero los ha limpiado, los ha santificado. Habéis sido
justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que Pablo hace alusión que algunos practicaban relaciones sexuales pervertidas, pero ya fueron lavados con la sangre del Cordero. Son rescatables, pues. Alguien hizo una pregunta. ¿Son pues rescatables los homosexuales, las personas lesbianas? ¿Son rescatables todos ellos? Claro que sí. Todos se pueden rescatar. ¿Cuántos casos hemos tenido? En 49 años de ministerio pastoral, ¿cuántos casos hemos tenido que homosexuales se han convertido al cristianismo? Que lesbianas se han convertido al cristianismo. Y no nos lo contaron. Lo hemos visto y lo hemos vivido junto con ellos. Han llorado al sentirse limpios de toda culpa. Pero bueno, las palabras del Señor Jesús ante la mujer pecadora siguen retumbando en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vete, pero no peques más. Aquí no se trata como en el catolicismo, que vas, te confiesas, rezas 10 Padres Nuestros, 50 Aves Marías y caminas 1 kilómetro de rodillas y así van a ser perdonados tus pecados. No, hombre, eso es fantasía. El perdonador se llama Dios y el redentor de nuestras almas se llama Jesucristo. Y punto. No hay nadie más, señores, que están muy intensos en redes sociales, criticando a los protestantes, criticando a los evangélicos, ¿sí? Que critican sus monitos y que así dicen ellos, que están criticando nuestras imágenes y todo. ¿Por qué perder tiempo en eso? ¿Por qué mejor no predicar el evangelio de Cristo y dejar a María a un lado? María no salva. Es el Señor Jesucristo. Sí. Así de fácil. Así de fácil. Y así de sencillo. Son rescatables, pues, y oremos por ellos. Pidámosle al Señor, clamemos por ellos para que el Señor los rescate y tengan una vida plena. Para concluir, lo que fue creado como un instrumento de vida, el sexo, en Adán y en Eva, era un instrumento de vida por la orden que Dios les dio. Henchid el mundo, henchid la tierra y sojuzgadla. Entonces les dio los dos instrumentos, a la mujer y al hombre. Pero lamentablemente esos instrumentos se han convertido en muerte, porque el hombre los ha convertido, los ha transformado. Y Satanás ha favorecido todos esos pecados dentro del terreno sexual. Vivimos en un mundo bombardeado por las perversiones. Las redes sociales lo han facilitado y difundido enormemente. Entonces, como iglesia, ¿qué privilegio tenemos, hermanos, de seguir contrarrestando
todos esos ataques del maligno. Tenemos la incomodidad de ser rectores en estos terrenos, de seguir predicando el evangelio a toda criatura, la salvación del mundo, enseñando su palabra, manifestándole a la gente que hay esperanza, esperanza de salvar su alma, de salvarse de esta perversa generación. Usted, amada iglesia, y yo tenemos ese privilegio, que nadie nos lo gane, que nadie quede sin escuchar la palabra, que nadie quede sin escuchar el plan de salvación que Dios tiene para con todos nosotros. Así que, amados hermanos, sigamos en la brecha que Dios nos ha puesto, buscando su dirección, buscando su consejo y seguir compartiendo la palabra con todos los que nos rodean y con los que están viviendo una vida de perversión. Que Dios nos dé la oportunidad de poder platicar y presentarles el plan de salvación. Decirles, déjame presentarte un plan de salvación. Permíteme, abre tu mente, abre tu corazón. Para lo que yo te voy a comentar, lo analices. Y si tu análisis es correcto y decides abrir tu corazón para Cristo, habrás librado tu alma. Si tú rechazas a Cristo, entonces te espera el infierno. Te espera el lago de fuego, que es la muerte segunda. Morirás irremediablemente espiritualmente. Y obvio, físicamente, pues todos vamos a morir. Pero tú debes rescatar tu alma, debes salvarla y debes escuchar el mensaje de salvación que Dios tiene para contigo a través de esa persona, a través de ese hermano, hermana o evangelista que llega, o ese pastor que llega a ti y quiere compartir contigo las buenas nuevas de salvación. Que Dios nos bendiga, hermanos, nos siga dando fortaleza espiritual para seguir adelante en el camino que el Señor nos ha marcado y que debemos cumplir. Nuestra iglesia y en lo personal, cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga. Bien, vamos a concluir esta transmisión. Cierre sus ojos y oremos. Señor, gracias te damos por habernos permitido estar en este día, en esta tarde, Señor, en este lugar. Llévanos de tu mano, Padre. Gracias por la oportunidad que nos has dado. Ayúdanos a seguir adelante y fortalece nuestra vida espiritual. Que podamos seguir compartiendo tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Ha sido la lección del día de hoy, miércoles 8 de enero, los retos que la iglesia tiene hoy dentro de la sociedad. Y hoy vimos la sexualidad. Que Dios les bendiga. Ha sido la clase de escuela de discipulado de los miércoles de la iglesia Árboles junto al río. Se encuentra en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia de Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Lo esperamos el próximo domingo para que nos acompañe en la transmisión dominical. Los pastores Heraclio Díaz y Marta Vincent les mandamos un fuerte abrazo y un caluroso saludo. Que Dios les bendiga.
bendiga. Estamos despedidos. Bien, hermanos, pues dejo el lugar